hablar de la última reflexión sobre la vida de David, la última predicación sobre la vida de David. Me impresiona, seguramente hay tres personajes que me conmueven en la Biblia: Jacob, David y el apóstol Pablo. Son tres personajes maravillosos de los que la Biblia puede inspirar nuestra vida para servir al Señor, para amarle y para servir a su generación. El pasaje que tengo aquí de David no corresponde a la historia de David en el libro de Samuel o en el libro de los Reyes o en el libro de las Crónicas. Corresponde al libro de los Hechos, cuando aquella expresión explicando acerca de Jesús en un gran sermón habla de David como un hombre que sirvió a su generación. El pasaje dice así: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Este es un epitafio. Un epitafio es una síntesis de algo o de alguien en la vida. Y lo que se puede decir siglos después de David es esto: en el mensaje de la Biblia se refiere a David como un hombre que sirvió a su generación según la voluntad de Dios. Y esto da pie a hablar acerca de la razón de la vida. ¿Cuál es la razón de nuestra vida? La gente tarda mucho tiempo en encontrar su razón de vivir, digamos, ¿por qué vivir? Hay preguntas existenciales en la vida del ser humano que se hace, de dónde vengo, quién soy, a dónde voy, qué voy a hacer. Son preguntas existenciales. Cuando un joven está estudiando y tiene que hacer un examen a la preparatoria, de pronto le asalta una pregunta que le dicen: ¿y qué vas a estudiar? Y cree que cuando le hacen esa pregunta le están preguntando la razón de su vida. Y él puede decir: quiero una ingeniería, una licenciatura, medicina, etcétera. Esa no es la razón de nuestra vida. Por otro lado, yo con frecuencia no es que descalifique una profesión, nunca la voy a descalificar. Yo soy profesionista y no voy a descalificar nunca una profesión, pero no es nuestra razón de la vida. Una profesión es importante, y lo menos, jóvenes, lo menos que un creyente, un hijo de Dios, debe de cubrir es su profesión, pero no es la razón de su vida, ni es donde encontrará las respuestas de su vida, de ninguna manera. Lo sumirá. Si alguien asume que esa es la razón de su vida, eso lo va a asumir en un conflicto y en una crisis existencial, porque el salmista David habla acerca de su relación con Dios, habla de quién es Él, quién es Dios, para darle sentido a su vida. En el Salmo de Coré, en el Salmo 42, Coré dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, y está dándole sentido a su vida. Nadie puede encontrar el sentido de la vida fuera de Dios. Nadie, no hay forma, no se puede. Siempre habrá una crisis existencial. Los jóvenes creen que cuando se enamoran, que es algo precioso, hermoso y bonito, que cuando se enamoran encontraron el sentido de la vida. Cuando estén casados lo van a perder. Sí, ¿por qué? Porque no vivirán para amar, vivirán para cumplir deberes. Y eso los va a alejar. Y se van a dar cuenta que no es el sentido de la vida. Y le va a quitar una razón de vivir a su vida. De tal manera que la razón de vivir no está en la vida, en el mundo, no está allí. La razón de vivir
específicamente está en Dios. Y cuando la Biblia dice de David que él sirvió a su generación según la voluntad de Dios, Dios le dio sentido en esta vida al por qué vivir en él. Dios le dio sentido. De tal manera que David fue un hombre feliz, fue un hombre con paz y fue un hombre que tuvo contentamiento en la vida. Esa es la verdad de David. No le estamos añadiendo absolutamente nada ni le estamos regalando nada. Esa es la razón de vivir, lo que da la razón de vivir. Cuando una persona encuentra una razón de vivir en la vida, encontró contentamiento, encontró paz, encontró gozo, encontró amor. Y entonces por eso da una razón de vivir. De otra manera también Salomón lo dice en su sabiduría. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Es decir, acuérdense de Dios y vivan para Dios y tomen decisiones en Dios, porque si no lo hacen, un día van a ver que no tienen contentamiento en la vida, que el amor en la vida no lo fue o no fue nada, que una profesión no fue nada, que una satisfacción en la vida no fue nada. ¿Por qué? Porque Dios da satisfacción, Dios da sentido a la vida. La Biblia dice en Juan capítulo 1, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero son muchos los obstinados que quieren decir, es que yo lo voy a hacer diferente, es que para mí va a ser diferente, pero vas a encontrar la misma derrota, la misma frustración y la misma falta de contentamiento. ¿Por qué? Solo en Dios encontramos nuestra razón de vivir. Y el apóstol Pablo lo explica en Efesios capítulo 2, versículo 2, cuando dice, porque somos hechura suya, es decir, Dios nos hizo, creados en Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Somos hechura de Dios, creados, diseñados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, Pablo también le da sentido a la vida poniéndonos en la perspectiva de Dios, en el enfoque de Dios, para entender dónde está la vida y que no busquemos la vida donde no está. Y fuimos creados, fuimos diseñados en Cristo Jesús para buenas obras. No intenten vivir fuera de eso, jóvenes, no intenten vivir fuera de eso, porque lo que parece una gran satisfacción se convertirá en una gran decepción y en una amargura para la vida. Y David encontró su razón de ser. No olvidamos que Dios le dice a David 2 veces, le dice, yo te saqué del redil de las ovejas. Es decir, yo te saqué del basurero de la vida donde nadie tiene sentido. La vida pastoril, pastorear las ovejas, era lo mínimo que se podía hacer en la vida. Era lo mínimo. Y a quien se le mandaba a pastorear las ovejas era alguien intrascendente. Recordarán por qué cuando llegó Samuel a ungir en la casa de Isaí al nuevo rey de Israel, Elí le presentó a los hijos que para él tenían sentido, pero nunca le presentó a David, sino hasta que Samuel le preguntó, ¿no tienes otro hijo? Y de manera despectiva le respondió Isaí, sí, tengo uno, pero ese cuida las ovejas. Para que midamos cuál era la importancia de cuidar ovejas. Y luego, sus hermanos, cuando él llega a donde estaba la guerra, lo regresan y dicen, vete a cuidar las ovejas. No era importante,
Por eso, los ángeles de Dios se le aparecieron a los pastores cuando Jesús nació. Era lo más humilde, era lo más sencillo, era lo más básico de la vida pastoril. Y cuando Dios le dice a David, yo te saqué del redil de las ovejas, le está diciendo, acuérdate dónde estabas tú cuando yo te hice. Y te hice rey sobre Israel. Vaya, a David le sorprendió el propósito de Dios para su vida, porque él tenía fe, porque él tenía confianza, porque él amaba a Dios, y Dios vino y le trajo propósito a su vida, algo que él nunca había pensado. Es común, es frecuente, y sucede siempre, que cuando no tenemos un propósito en la vida, y lo que hacemos nos hastía y nos aburre, Dios nos sorprende con algo que marcará la pasión de nuestra vida. ¿Y por qué Dios le dio razón a la vida de David? Porque David amaba a Dios. De allí se parte. David amaba a Dios. Creía en Dios. Tenía fe en Dios. Y de allí partió Dios para regalarle un propósito a su vida. ¿Y cómo fue que David encontró ese propósito en Dios? Bueno, lo primero que sucedió en la vida de David, se ajustó al plan de Dios. Entendió que somos hechura suya, Dios nos hizo, le pertenecemos. No podemos nosotros salir a buscar el destino de nuestra vida, no podemos nosotros salir a buscar la razón de nuestra vida o el por qué vivir, no podemos, porque no nos es concedido encontrarlo. Si alguien quiere ubicar el sentido de su vida, tendrá que conocer a Dios, porque debe de entender que Dios lo hizo. Somos su hechura. Si una persona cree que se va a comer el mundo porque tiene mucho entusiasmo y parece que las cosas van a salirle bien, porque cree que con lo que tiene es suficiente para triunfar en la vida, pronto la vida lo va a aplastar y lo va a hacer sentir fracasado. ¿Por qué? Porque no fuimos hechos para eso. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Fuimos hechos para Dios. Fuimos hechos para Dios. Somos hechura suya, creados, diseñados en Cristo para buenas obras. Dios diseñó nuestra vida. Si tú crees que el dinero, si tú crees que una carrera, si tú crees que un negocio, si tú crees que un amor, si tú crees que lo que tú creas no es la razón de tu vida. Si quieres que eso tenga sentido, primero tendrá que tener sentido tu vida en Dios. Y David se ajustó al plan de Dios. Cuando nos ajustamos al plan de Dios, cuando lo conocemos y le damos nuestra vida, no importa quién seas tú, no importa tu capacidad, no importan tus recursos, no importa tu salud, no importa nada. Cuando nos ajustamos al plan de Dios, Dios le da sentido a nuestra vida. Y Dios nos hará pronto descubrir para qué nos hizo, para qué estamos en esta tierra. Y David se ajustó a ese plan. En segundo lugar, se ajustó al plan de Dios en el pueblo de Dios. Dios le dio una razón de vivir dentro de su nación. No es que saliera David un día con el cayado y le dijera a su padre, voy a descubrir en la vida mi sentido y voy a conquistar al mundo. Algo que me llama la atención en la historia universal es que los grandes conquistadores, desde Nabucodonosor, Ciro, Alejandro, los 12 Césares y todos los grandes conquistadores
salieron a conquistar fuera de sus fronteras porque no tenía sentido gobernar un solo pueblo. Quisieron apropiarse de algo más. David no fue a conquistar ningún pueblo. No sé si se da cuenta que siendo David quien fue, siendo Israel quien era, nunca fueron a conquistar otro pueblo. Fueron a conquistar su tierra. Fueron a defender su territorio. Pero nunca fueron a otro lado. ¿Por qué? Él se mantuvo dentro del pueblo de Israel. Una de las cosas que se nos hace difíciles de entender a nosotros, porque a veces hay quien se atreve a decir que la iglesia tiene una mediocridad, que la iglesia es para mediocres. Y de pronto nuestros jóvenes, cuando arriban a la universidad y empiezan a recibir alguna clase en la universidad, creen que ya no merecen la iglesia, o que la iglesia no los merece. Y piensan que ahora tienen un conocimiento que la iglesia no tiene. Un día le dije a un joven aquí, no seas tonto, le dije, lo que tú estudiaste yo lo estudié. Y no tiene sentido nada de lo que estudies si Dios no es el principio de tu sabiduría. Y esa es la verdad. Porque la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, que lo débil de este mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo ignorante de este mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Qué interesante. El hombre sale a la vida por dinero, por trabajo, pensando que su éxito se va a medir en la cantidad de su dinero o la importancia de su trabajo. Pero nunca podrá comprar un peso de paz. Nunca podrá comprar un centavo de gozo. Nunca podrá comprar un 20 de amor o de alegría. Nunca. Pero Dios nos dio a nosotros la riqueza de la vida. Sin tener que ganar un centavo podemos sentir la paz de Dios en nuestra vida. El gozo, su amor. Porque son riquezas del cielo que Dios preparó en Cristo Jesús para nosotros, no para el mundo. En la Biblia, en 1 Corintios 12, que Pablo hace una disertación maravillosa acerca del cuerpo de Cristo, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y hablando de esa parte del cuerpo, que tiene sentido, porque Dios le diseñó un propósito a David dentro del ámbito que Dios quería para Israel. Para eso lo diseñó. No lo diseñó para el mundo, no lo hizo el conquistador del mundo, no, lo hizo para su pueblo. Y esto nos dice a nosotros que el sentido de la vida, en primer lugar, es cuando nos ajustamos al plan de Dios, pero en segundo lugar, cuando nos mantenemos dentro del cuerpo de Cristo, Dios trabaja con nosotros. Dios nos da propósito, Dios nos llama, Dios nos da dones. Me gusta cómo en esa disertación del capítulo 12, pero también en el capítulo 4 de Efesios, como el capítulo 12 de Romanos, el apóstol Pablo hace brillar la vida de la iglesia por encima del mundo y hace ver al mundo en oscuridad con la luz de la iglesia. Espero que lo explique correctamente. Ante la luz de la iglesia, el mundo se hace oscuro. ¿Por qué? Porque Dios le da dones a la iglesia, le da ministerios a la iglesia, le reparte la vida de Cristo, a Cristo mismo,
a través del Espíritu Santo en la iglesia. Y es aquí donde Dios tiene el sentido para lo que nos diseñó. No olvido que en los años 60 y 70, principios de los años 70, en el gran movimiento de los derechos de los negros en los Estados Unidos, nació en la iglesia el movimiento. Entonces Martin Luther King, que era un pastor negro, comenzó a apaciguar la violencia como una forma de resolver las diferencias entre los blancos y los negros. Y la predicación que hacía Martin Luther King era escuchada, era un punto de referencia para todos los que sentían la necesidad de una rebelión con los blancos. Y entonces la palabra de Luther King apaciguaba, pero a la vez avivaba el principio de la libertad de los negros. Y fue un hombre que brilló en la iglesia y de la iglesia brilló al mundo. Porque rompió el cerco de los blancos en los Estados Unidos y le dio derecho a los negros. Es decir, él no necesitaba convertirse en nadie extraordinario, necesitaba ajustarse al plan de Dios en su vida, necesitaba vivir el proyecto de Dios dentro del cuerpo de Cristo para que Dios le diera sentido a su vida. Es aquí donde Dios le da sentido a nuestra vida. Es aquí donde Dios le dio sentido a mi vida. Es en el cuerpo de Cristo, en ningún otro lugar. Y entonces David encontró la razón de su vida allí. Ahora, me gusta mucho cómo en el capítulo 23 del segundo libro de Samuel se habla, es decir, David no fue un proyecto aislado. Ninguno de nosotros es un proyecto aislado, deberíamos de entenderlo. Somos un proyecto en el cuerpo. Dios no da ministerios fuera de la iglesia, ninguno. Si vemos el libro de los Hechos, aún los ministerios, digamos los apóstoles, eran enviados por la iglesia. Fueron enviados por la iglesia. Los pastores surgieron de la iglesia. Los evangelistas, que eran los apóstoles, surgieron de la iglesia. Todo ministerio surge de la iglesia. ¿Por qué los ministerios fuera de la iglesia se mueren? ¿Por qué pierden su sentido y su razón? Porque no se mantuvieron dentro del cuerpo de Cristo. Entonces vemos a Pablo y a Bernabé enviados por la iglesia de Antioquía. Y se dividieron, tuvieron diferencias. Pero ambos regresaron a la iglesia de Antioquía y la iglesia los volvió a enviar. Y Pablo hizo hasta 3 viajes misioneros, siempre enviado por la iglesia de Antioquía. Siendo quien era, tenía que estar sujeto a la iglesia de Antioquía, que fue la gran iglesia misionera en la iglesia primitiva. No existe un ministerio fuera de la iglesia. Todo sucede dentro de la iglesia. Ahora, David tiene la brillantez que tiene, pero cuando nosotros revisamos el capítulo 23, nos damos cuenta que le dio brillo a la vida de David. Fíjense, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Besebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el esnita, que mató a 800 hombres en una sola ocasión. Después de él está Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron
a los filisteos que se habían reunido en la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano quedó pegada a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Después, Benaya, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, hizo grandes proezas. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y le arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Asael, hermano de Joab, fue de los 30. Elanán, hijo de Dodo de Belén, Sama, Erodita, Elica, Arodita. Y después hace una relación de los 30 valientes de David, que por cierto al final de los 30 valientes, el número 30 que menciona, era Urías, el eteo, al que mandó matar David. Era de sus valientes, era de su élite. Dios no nos hace protagonistas solos de una historia o de una vida. Dios nos hace protagonistas de eventos donde no actuamos solos, sino que Dios levanta dones. Y cada persona hace eficazmente su tarea, la que Dios le encomendó hacer. Así eran los valientes de David. Un día estaba David, porque los acontecimientos de los 3 primeros fueron antes de que David llegara al trono. Por eso dice que huyó Israel de la batalla. Y se quedó uno de los valientes para matar a los filisteos. En 3 ocasiones pasó esto. Todavía no llegaba David al trono cuando esto sucedió. Y después hicieron proezas maravillosas, pero estos eran los hombres que peleaban con David y que conquistaron a las naciones que habían invadido el territorio de Israel. Es un cuerpo, es un todo. Por eso Dios no le da propósito a nuestra vida. A Dios no le interesa hacer estrellas. A Dios no le interesa ser protagonistas aislados. Dios tiene planes. Tiene planes para la iglesia. Le da dones a la iglesia. Hace valientes, ejércitos valientes en la iglesia. Mire, le voy a decir, qué difícil era llegar a un pueblo como el que fueron ahora a Puebla, con Francisco, donde toda la gente es católica a morir. Llegamos, hacemos propaganda, se pusieron spots en la radio. Y el viernes que yo estaba ahí llegó una persona. Todos los demás éramos nosotros. Y alguien tenía que predicar. Willy. Le dije a Willy,
predica como si aquí hubiera 1000 inconversos. Qué difícil es hacerlo. Todos pensamos que si vamos a hacer una obra de Dios, ahí va a estar la gente esperándonos. No, la gente no quiere a Dios. Pero eso no nos quita hacer lo que nosotros debemos hacer. ¿Se convirtieron algunas personas? Sí. Pero fue muy difícil, fue muy duro. Y de pronto enfrentarnos a un auditorio vacío nos recuerda a Noé. Noé no ganó a uno solo todo el tiempo que predicó. No ganó a nadie. Pero tuvo el valor de hacer lo que Dios lo mandó a hacer. Porque hay que tener valor. Hay que tener valor para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y quienes fueron a Puebla tuvieron mucho valor. Y usted vio la cantidad de niños que había allí, todos hijos de padres católicos. Pero el evangelio comenzó a llegar. Pero había que tener valor. Yo no sé si alguien de los que fueron venga desanimado de Puebla. Pero tengo que decir, fueron a esparcir las semillas. Fueron a esparcir las semillas. ¿Cuándo se darán cuenta del fruto de lo que esparcieron? Cuando estemos en el cielo. Y nos vamos a sorprender. Pero todos estaban ahí trabajando, como un ejército. Todos se pararon a defender la fe, todos se pararon a proclamar la fe, todos lo hicieron. Porque Dios tiene un proyecto. Y el proyecto que Dios tiene en Miahuatlán Dios usó a 20 valientes que fueron para comenzar el proyecto que Dios tiene ahí. Me habló un día Willy, hace algunos años, y me dijo, necesito que hable con mi primo. Él está construyendo un templo allá. Francisco es un hombre de negocios próspero, muy próspero. Y se convirtió al evangelio y decidió construir en Miahuatlán un templo donde no había permiso para construir un templo. Nadie podía tener permiso para construir un templo. Sino que se acordó, no sé si su abuelo o su padre, su abuelo, le dijo que un día, cuando se hizo el diseño del pueblo, se reservó un lugar para un templo, así como para una iglesia católica. Y fue al municipio para decirles que allí había un proyecto de un templo. Y le concedieron el proyecto. Y se puso a construir desde los cimientos, desde limpiar el terreno, todo. Y un día me habló, hermano, ya estoy construyendo el templo. A ver a quién puede usted enviar acá para que se haga cargo como pastor. Y yo dije, ¿qué problema? Y él seguía. Y un día me habló y me dijo, ya hasta compré los instrumentos, pastor. Todo está listo. Ustedes vieron el templo que construyó. Fuimos a inaugurarlo, ¿te acuerdas, Fanny? Y yo dije, pero Francisco, ¿pero hay gente ahí? No, hermano, yo solo estoy construyendo el templo. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues no va a haber un pastor. ¿Quién se va a querer ir ahí? Le digo. Pues no sé, dice, yo estoy construyendo. No, le dije, también ora y pídele a Dios a quién va a mandar como pastor ahí. Fuimos, inauguramos el templo, llegó gente que nunca había llegado a un templo y me dijo después, Francisco, después de unos meses me habló y me dijo, pastor,
Ya Dios me dijo quién va a ser el pastor allí. Digo, ¿y? Yo. Digo, gracias a Dios. ¿Qué vas a hacer? Pues voy a dejar mi negocio, porque ahora voy a servir al Señor. Y dejó su negocio aquí y se fue a servir al Señor. Le dije, ahora necesitas entrar al instituto. Entró al instituto, se va a graduar en un año, ¿va? Se va a graduar en un año. Y le dije, eres un proyecto de Dios, Francisco. Encontró su razón de vivir. ¿Se da cuenta? Nos ajustamos al plan de Dios, nos sometemos al cuerpo de Dios. Y lo tercero, entendió su razón de vivir. Entendió que lo que Dios eligió para él era lo que él tenía que hacer en la vida. ¿Sí? Cuando tenemos que creer en lo que Dios ha decidido de nosotros. Cuando tenemos que resignar nuestra vida a lo que Dios ha decidido y ajustarnos a eso y vivir para la razón que Dios nos dio y que nos daremos cuenta pronto que la razón que Dios nos dio para la vida es lo único que podía traer a nosotros satisfacción y contentamiento. No hay otra forma. No hay más. Entonces, entendió David que él había nacido para eso. Si alguna vez te has preguntado, ¿para qué naciste? Para el plan de Dios en mi vida. Y estás viviendo el plan de Dios en tu vida, tienes que seguirlo viviendo hasta que te mueras. Tienes que seguir viviendo el plan de Dios hasta que te mueras. Apuesta toda tu vida, todo tu resto, lo que te queda, los años, apuéstalo a lo que Dios decidió para tu vida. Para eso nació. Me acuerdo que un día Mardoqueo le dijo a Esther, cuando iban a matar a los judíos, y Mardoqueo fue y le dijo, tú misma ayuna y preséntate delante del rey. Y Esther estaba titubeante y le dijo, pues mira, quién sabe si para esto fue que naciste. Esther lo entendió y a través de ella Dios libró a Israel de la muerte. ¿Estás ilusionado con la vida, con la miseria de vida? De vivir para ti, de ser feliz, de hacer lo que tú quieres. ¿De veras eso te ilusiona? La vida te lo va a arrebatar así. Encontré a una joven en la iglesia Resurrección en Cristo, fui a predicar y al final se acercó y me dijo, necesito hablar con usted. Y empezó a llorar, me dijo, necesito. Le dije, pues yo te espero en la oficina, en la iglesia, tal día, a tal hora. Y vino. Una joven muy bonita, muy agradable, muy preparada. Y a veces uno ve a la gente y dice, ¿qué problema puede tener esta persona? Me dijo, he vivido un noviazgo de 5 años con un hombre con el que pensé construir mi vida. Y me acaba de engañar. Y pensé, qué fácil se le destruyó su ilusión. Qué rápido, qué vulnerables somos, qué frágiles somos.
¡Qué fácil! Y ahora no veía salidas. Así de fácil se destruye la vida de cada uno. Si no ajustamos nuestra vida a Dios, si no encontramos nuestro propósito dentro del cuerpo de Cristo, y si no vivimos para la razón que Dios nos da. El plan de Dios resuelve la crisis existencial del hombre. El plan de Dios resuelve la crisis existencial del hombre, porque Él nos creó para Él. Efesios 1 dice, nos creó para la alabanza de su gloria. Dios trazó con perfección la razón de vivir de David. Bordó los trazos con obra de mano de excelente maestro. Es una enseñanza y un ejemplo de lo que Dios puede hacer con cualquier hombre que, tomado desde la basura o desde el caos, puede y quiere convertirlo en una expresión de la alabanza de su gloria. Dios le da sentido, Dios le da sentido y razón de ser a la vida de todo hombre que con humildad y fe se acerca a Él. ¿Quién eres tú? ¿Qué piensas de la vida? ¿Tu vida está desperdiciada? ¿No sabes qué hacer con ella? Tú fuiste creado para la alabanza de la gloria de Dios. Conócelo. Descubre en la vida el plan que Dios tiene para ti. Porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuál es tu razón de ser? ¿Qué has creído en la vida? ¿En qué te has engañado? Mucha gente vive en la basura y no se ha dado cuenta, porque se acostumbró a vivir ahí. Pero cuando tú quieras darle sentido a tu vida, con humildad y con fe, acércate a Dios. Dice un diseño para ti. Y el diseño que Dios tiene es hermoso. La palabra creación es una palabra que quiere decir poema. Es poema. Es un poema. Porque somos hechura suya. Hechos un poema en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Yo te desafío, dale sentido a tu vida. Dale sentido a tu vida. Acércate a Dios. Tal vez o seguramente habrá personas aquí esta tarde que tengan alguna crisis existencial, que no sepan qué hacer con su vida, que su propia vida o su carácter les ha jugado jugarretas, donde los ha hecho sentir miserables. Pero Dios tiene un poema para ti. Él tiene tu razón de ser. Él la tiene, está en Él. Y si tú te vuelves a Él, Él pondrá tu razón de ser en tu vida y te hará vivir para ella. Cierra tus ojos.
Dios, qué terrible es vivir en la nada, en lo que no lleva a nada. Qué terrible es vivir en la culpa, en la ansiedad, en la desorientación. Qué terrible es tener una vida joven y no saber qué hacer con ella. Imitar lo que otros hacen nos llevará a la derrota que otros tienen. Dios, haz entender que tú tienes una razón de vivir para cada quien, como la tuviste con David. Y que él fue un hombre que sirvió a su generación. Y que tú necesitas hoy hombres y mujeres que sirvan a su generación. Que seamos barro en tus manos, Señor. Que seamos barro en tus manos. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.